Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña, nos vuelve a honrar con su presencia nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de estrategia militar, política internacional y todo este tipo de cuestiones que, como siempre decimos, nos llevan de cabeza y cada día parece que están más liadas. Gracias a él, pues podemos arrojar un poco de luz a tanta oscuridad y desenmarañar todo esto en lo que estamos inmersos. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muy buenas, un saludo a todos. Y nada, vamos a intentar poner un poco de luz, al menos ordenar un poco el mobiliario del escenario, del teatro, porque es Exacto. decir, hay tal barullo de cosas que Sí, como no sí, se ordenen un poco, pues al final no se entiende nada, ¿no? exacto. Y bueno, los acontecimientos van pasando, las semanas a veces parecen, es decir, se hacen cortísimas por tantas cosas que pasan, pero claro, cuando dice que es cortísimo y lo intentas llevar al papel y empiezas a apuntar todo lo que ha ido pasando, es larguísimo. Sí, sí. ¿Y por dónde empiezas, no? Es decir, a ordenar todo, ¿no? Yo creo que sí que es fundamental, bueno, intentar eso, por lo menos ordenar un poco las cosas, ¿no? Para intentar entender lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de esta semana, porque ha coincidido también con el 9 de mayo, el día de la victoria en la Gran Guerra Patria en Rusia, y los acontecimientos en Kiev, y lo que sigue ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, pues al menos establecer algunas cosas para que si a la gente le llegan noticias y demás, por lo menos sepa por dónde van los tiros, ¿no? Y que, Exacto. claro, como se dejen guiar por las televisiones oficiales o por Gustavo de Aristegui, pues entonces vamos listos todos, Van ¿no? apañados, Claro, van apañados. yo creo que antes que eso consultaron a Javier Negre, que es el que sabe exactamente todo el flujo de información que viene de Moscú a Bueno, España, ¿no? Es decir, sí, sabe sí, es un perfectamente. fenómeno, es un fenómeno. Pero bueno, yo creo por empezar por algún sitio, vamos a ir escalando. Pues tocamos el tema del régimen de Kiev, tocamos luego el tema Rusia, que es interesante, y luego nos centramos un poco en cómo está la situación en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, porque otra cosa porque comienza la visita de Donald Trump a China y alguno pensará que no tiene relación, pero tiene mucha relación. Es decir, y para eso hay que entender algunas claves. Por empezar por el asunto de Kiev, bueno, es decir, poner un poco en situación a la gente. Es decir, en, en Ucrania actúan dos oficinas anticorrupción. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, la NABU, y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, llamada SAP. Son órganos creados por Estados Unidos para intentar controlar la corrupción en Ucrania. Yo creo que eso es imposible, pero bueno, ellos lo intentan. Pero claro, son órganos que dependen de la embajada norteamericana, es decir, lo cual les hace convertirse en auténtico poder fáctico dentro del régimen de Kiev. Aunque la camarilla dirigente, es decir, el comediante en jefe y sus amigotes, está más controlada por el Reino Unido, claro, para contrarrestar esa influencia, los norteamericanos crearon estas oficinas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió lo que se llamó el caso Midas y la operación Dinastía, que era, bueno, pues sacar, en un momento apropiado, por supuesto, un esquema de malversación, que empezó por un esquema de malversación en el sector energético, en el Coatón, y luego ya se amplió al lavado de dinero, operaciones inmobiliarias, bueno, pues todo un galimatías de corrupción generalizada, sistémica al régimen de Kiev. No de ahora, pues fue de siempre. Es Sí, decir, sí. oye, pues como la guerra va mal, pues Zelensky y los otros se han puesto a atesorar un capitalillo, ¿no? Por si, no, 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 esto viene de siempre, viene de siempre. Entonces, bueno, pues curiosamente aparecieron unas grabaciones que os habrá hecho algún servicio de inteligencia, no sé, piensen ustedes quién puede ser,
Y en esas grabaciones, pues hay toda una serie de actores que hablan entre sí por medio de un código, ¿no? Esos códigos va de R1 a R4, R1, R2, R3, R4. Y ha habido una investigación ahora y se ha podido ir identificando, porque además están ahora mismo en proceso judicial abierto, con registros, con imputaciones, solicitudes de fianza, de prisión incondicional, etcétera, etcétera. Se han ido pudiendo ir identificando a estos Rs, ¿no? Entonces, por ejemplo, el R4, imputado, es Oleksiy Chernyshyov, ex viceprimer ministro, es decir, una de las personas que están al lado de Zelensky. Un pez gordo, vamos. Exactamente. Es el que era el supervisor de la construcción y gestor de los fondos en efectivo. El R3 también está identificado Timur Mindiksk, empresario, que es el punto de conexión, precisamente se sabía por una investigación paralela que llevaba el FBI por tema de lavado de dinero a través de las Islas Vírgenes Británicas y del Reino Unido. Como siempre. Como siempre, ya se ven las ramificaciones. Vale. El R2, ¿quién es? La mano derecha de Zelensky, Andrei Yermak, jefe de la oficina del presidente, que ya fue acusado, ha sido acusado ahora el 11 de mayo, y se le piden ya 12 años. Creo que le han puesto una fianza, algo así como de 300 millones de rublos, el equivalente, o no sé, es decir, de varios millones de euros. Y queda el R1. Y aquí el R1, que curioso, que es al único que no es que no se le haya identificado, sino que no se ha hecho público la identificación. Pero ya hay medios ucranianos e incluso un diputado de la Rada que afirman que se refieren al presidente Volodymyr Zelensky. Claro, es más, hay otras grabaciones donde se le menciona como el jefe para acelerar las obras que iban a hacer de construcción de viviendas de alto standing, chalés de lujo y este tipo de cosas. ¿Vale? La estructura mafiosa, especulativa y todo esto, bueno, pues era hacer un proyecto inmobiliario de residencias de lujo, en el que se han lavado aproximadamente 9 millones de dólares. Viene de 2022, esto no es de hace 2 días, viene de 2022. Es decir, lo que pasa, no, realmente viene antes, lo que pasa es que se aceleró en febrero de 2022 por la guerra. Dice, vamos a ganar esto cuanto antes para cobrar. Y esto, bueno, pues había una financiación oficial del 10% a través de una empresa, del grupo Dinastía, por eso se llama Operación Dinastía, con fondos de entidades con indicios de actividades ilícitas. Especuladores o crimen organizado, no lo sé. Y el resto de la financiación, el 90%, es opaca. Fondos en efectivo provenientes ¿de qué? De esquemas de corrupción. Es decir, el dinero de la corrupción y se invertía en ese tipo de operaciones para blanquearlos y para aumentar los lógicos beneficios, ¿no? Bueno, pues el propio FBI, investigando a Mindisk, es el que introduce un vector de presión externa directa en toda esta investigación y al parecer disponen de un informante que está cooperando bajo protección. Con lo cual, evidentemente, esto va a ir para adelante, ¿no? Es decir, a estos tipos, ¿por qué tenemos aquí un simple caso de corrupción? Por ejemplo, en España hay muchos casos de corrupción también. Es decir, Sí. ¿dónde está la importancia de todo esto? Bueno, pues que a estos tipos es a lo que les estamos entregando 90.000 millones de euros sacados del bolsillo de los ciudadanos europeos. No, exacto, porque es Claro, que es decir, la el pasta flujo no ha de los parado, el ciudadanos flujo no ha españoles. parado, claro. Claro, es decir, esto es la importancia que tiene. A mí que se roben entre ellos, pues mira, en el fondo son unos corruptos, ya lo sabíamos de antes, pero es que al final, es decir, esto al final, o sea, el dinero que pone la Unión Europea para esto,
pues está yendo por estas alcantarillas. Y es dinero que sale de países que se quita, pues, de sanidad, de Claro, educación, es decir, de muchísimas cosas. entonces, Y que yo no sé cómo todavía se tiene el valor y la caradura de salir gobernantes europeos, incluido el presidente español, para decir que se Pedro le van a Sánchez, eso donar, te iba a decir, toma claro, que nota. se le Sí, van sí. a donar 1.000 millones de euros todos los años solamente en España, al régimen de Kiev. No, pero vamos a ver. Pero si, vamos a ver, si roba el primero de la lista, ¿se imaginan ustedes que el primer lista todavía tiene la responsabilidad y si le pillan tendría que dimitir o le pueden imputar o lo que sea? ¿Se imaginan ustedes el resto? Bueno, el resto se pone, Claro, vamos, morado. en qué se ampara el señor Zelensky? Y aquí entenderemos otra cosa. Se ampara a que el artículo 105 de la Constitución ucraniana, pues dice que el presidente goza de inviolabilidad sobre su mandato, durante su mandato. Con lo cual, claro, el mayor interés de Zelensky es seguir siendo presidente. Como Netanyahu, ¿no? Es seguir siendo presidente. Vamos, por eso lleva sin convocar elecciones y ocupando un cargo institucional de forma ilegítima desde hace ya, bueno, vamos para 2 años. Da Pero Juan igual. Antonio, y disculpa la pregunta, en Kiev, o sea, para que la gente se entere un poco, ¿hay gente que le tiene ganas a Zelensky? Sí, Ucranianos mismos, ¿eh? ¿Hay sí, gente que le sí, tiene sí, ganas? sí, sí. Por ejemplo, el mismo alcalde de Kiev, Víctor Klitschko, es alguien que ya las ha tenido gordas con Zelensky, por temas de abandono de la ciudad, de falta de recursos y porque en el fondo saben lo que hay. Claro, La en el fondo mangancia, saben lo ¿no? que La hay, mangancia. claro. Por ejemplo, Petro Poroshenko es otro que le tiene ganas, porque Petro Poroshenko es un oligarca. Claro, a él no le hace falta el dinero. Si él tiene empresas de comunicación, de chocolates, es decir, y por tanto, posiblemente no se vaya a pringar en 90 millones de dólares o en 200 millones de dólares. Bueno, aquí se hablaba de bastante más, es decir, están saliendo cantidades muy exageradas, pero, es decir, es el típico personaje que seguramente no le hace falta. Y entonces, pues, claro, y él ve que todo esto es una oportunidad a lo mejor para volver a la presidencia, porque Claro, Poroshenko fue el que perdió las elecciones con Zelensky. ¿Mm? Entonces, bueno, pues claro, Zelensky se ampara en ese artículo 105 para no ser imputado, posiblemente por eso no haya salido el R1, no tiene ningún sentido, porque no va a tener ningún efecto, es decir, y no le vemos, no, vamos, no veo yo que vaya a dimitir, que han cogido a la mitad de su gobierno está implicado en lavado de dinero, malversación de fondos públicos, no, no creo que por eso vaya a dimitir. Por lo tanto, Zelensky va a seguir ahí. Y los ciudadanos europeos, con su trabajo, van a seguirle pagando sus corruptelas. Bueno, pues esto nos indica un poco la naturaleza del régimen de Kiev. La otra parte de esa naturaleza del régimen de Kiev ha venido porque esta semana se produjo, el 11-12 de mayo, se publicó una entrevista que le hizo Tucker Carlson, el periodista norteamericano. ¿A quién? A la ex portavoz del gobierno ucraniano, la señora Mendel, Julia Mendel, ex portavoz presidencial, desde el 2019 hasta el 2021. Y ella conoce bastante bien el régimen de Kiev por dentro, de hecho era portavoz presidencial y tiene ahí todo. Y soltó toda una serie de titulares en esta entrevista que merece la pena conocer, fundamentalmente 4. Una sobre el proceso de paz en Estambul en 2022. Recuerden, la guerra empieza un 24 de febrero, pero ya en marzo ya se estaba negociando la paz. Y se llega a un acuerdo en Estambul, en abril, la cual todos ponen su firmita allí a la espera de ser ratificado en Kiev. ¿Y qué pasó en Kiev? Que no se ratificó. Ahí podía haber acabado la guerra. Abril de 2022. Recuérdelo todo el mundo. Boris Johnson. Boris Johnson. Y no se llegó a la paz porque Kiev no firma Claro. después de estar negociando y llegar al acuerdo. Bueno, pues dice la señora Mendel que en esas negociaciones
Zelensky aceptó entregar todo el Donbass a Rusia. Vale. Esto, bueno, claro, tiene una intención política de la señora Mendel, que es socavar la posición de la línea dura de Kiev. Es decir, oye, si ya en marzo de 2022 estabais dispuestos ahora, y es lo que plantea Rusia en sus condiciones para llegar a la paz, porque entonces sí y ahora no. Claro. También la señora Mendel habló sobre el estilo del liderazgo, ya se tiró desde 2019 con Zelensky, de Zelensky, que exigió textualmente propaganda al estilo Goebbels. Es decir, una clara propaganda agresiva, rusófoba y demás. Imagino que, claro, para tener un discurso oficial, que ahora lo que intenta Mendel es deslegitimarlo, claro, decir, bueno, esto estaba previsto desde el principio. Es decir, en cuenta que esta señora sale de portavoz antes de comenzar la guerra. También habla de la conducta personal de Zelensky. Por ejemplo, la adicción a las drogas, lo cual ya no es solamente propaganda rusa. Es decir, habla incluso de detalles de cómo Zelensky se levantaba de las reuniones ministeriales, se iba al baño y volvía hecho otra persona. Así mismo. Pues ya sabemos a lo que iba al baño, ¿no? Sí, sí. También habla de él como un descontrol emocional, es decir, una persona que no está equilibrada, cosa que también pues, nos habíamos dado cuenta. Y por tanto, no es un interlocutor fiable para ninguna negociación con nadie, ni con Rusia ni con el tendero de la esquina. Habla también de la corrupción sistémica del régimen, ¿no? Es decir, de cómo todo el círculo cercano a Zelensky se llevaba un porcentaje de todos los programas estatales. Es decir, vamos, del presupuesto, de todas las partidas del presupuesto. Es decir, y claro, eso conecta entonces pues con ese caso Midas y con todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La reacción a las declaraciones de la portavoz de la presidencia ucraniana pues ha sido incluirla como una traidora en esa página web que tienen los ucranianos donde van señalando a los enemigos a eliminar. Esta señora, quiero imaginar que ya no está en Ucrania. Bueno, es que a ver, claro. Si no, su vida corre peligro. Y por supuesto, los medios internacionales, los medios de prensa occidentales, pues bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Es decir, algunos son sensacionalistas, como el Bild alemán, que sí se han hecho referencia de todo esto, pero digamos que, quizás de los aspectos más sensacionalistas, ¿no? Que es un drogadicto, que quiere la propaganda del estilo Goebbels, no de los asuntos profundos, ¿no? En cambio, otros de mayor prestigio, como Financial Times o Político, bueno, dicen que esto obedece realmente a la fatiga europea por la guerra, que dura mucho y demás. Vamos, poco menos que justificando que estas cosas pasan por la fatiga. Están cansados y entonces pues lo mejor es meter la mano en la caja. O darle a la droguita también, ¿no? Claro. Para espabilar. En fin, este es el panorama del régimen, ¿no? Este es el panorama del régimen al cual, repito, le damos nuestro dinero. Nuestro dinero. Es que es eso, yo creo que nuestro público vale la pena que esto se lo grabe a fuego, que aquí no estamos hablando de dinero, que han salido de unas minas, que sería grave porque es robar al pueblo ucraniano, ¿no? Pero es que esto es dinero que sale de España, de todos los españoles, todos nuestros bolsillos, del resto de países de Europa, y esta gente se lo fuma en todas estas Sí, 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 historias, no, ¿no? no, tranquilamente. O sea, es decir, pero además con un descaro. Es decir, ya habíamos visto el Yermak. Este era el que tenía el famoso baño chapado en oro. ¿Os acordáis de Sí, aquella bueno, que foto? tenía aquella La taza taza, sí, horrorosa, exactamente. ¿no? De Sí, oro. sí, 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 de oro. Es este, el Yermak, el número 2. Hombre, aquí lo que desde luego es imposible de creer es que el viceprimer ministro, el número 2, es decir, toda esta gente estuvieran todos al lado de Zelensky y Zelensky no se enterara de nada. No, no, no. ¿Sabes? Es decir, eso es imposible de creer.
No cabe. Aún así, aunque no se enterara, es su responsabilidad. Pero es que no es creíble. No es creíble bajo ninguna circunstancia. Bueno, vamos ahora al tema Rusia, ¿no? Se celebró el 9 de mayo y como se hizo un desfile en el que no se exhibían armas, me refiero a armas nucleares, armas ofensivas y demás, sino que fue una parada militar, pues ha habido muchas interpretaciones por ahí, ¿no? De que si, bueno, pues, aparte del espectáculo circense de Zelensky, que dice que iba a atacar el desfile, y que él hacía Rusia establece un alto el fuego unilateral para el 9-10 de mayo, entonces Zelensky lo hace para el 7, el 8, y que se iba a atacar el desfile, todo esto, ¿no? Entonces, aviso del Kremlin de si el desfile es atacado, que salga todo el cuerpo diplomático del distrito gubernamental de Kiev, porque va a ser arrasado. En medio de esto interviene Donald Trump, porque debe venir la que me van a montar, una más. Es decir, entonces Donald Trump le dice al esclavillo, al pugón verde, que no solamente no vas a atacar, sino que además vas a aceptar un alto el fuego hasta el día 11. Y entonces pues ha habido alto el fuego hasta el día 11, hasta las 12 de la noche del día 11. Pero bueno, todo esto pues ayudaba a pensar de que, bueno, pues Putin tiene oposición, está contestado, bien. Como que hay cierto cansancio, eso es lo que se escucha, ¿no? Claro. Bueno, primero, lo que hay que decir es las presiones que recibe ahora mismo el Kremlin no son precisamente de cansancio, de decir, joder, a ver si acabamos esta guerra ya. No, de cansancio de la moderación. Ahí voy. Bueno, sí, eso es Cansancio un de la moderado. moderación. Es decir, y es una. Eso se siente en el Estado Mayor ruso, se siente en la ciudadanía, entre parte de los asesores del Kremlin, que lo que están pidiendo es la escalada. Pero no la escalada contra Ucrania, que nadie se equivoque. No la escalada contra Ucrania. La campaña ucraniana va, da igual si se tarda 6 meses más que 6 meses menos. La escalada es contra la OTAN. Ya recordamos que dijimos, ya ha habido un aviso. El Kremlin identificó 20 empresas occidentales que fabrican drones o piezas para drones para Ucrania y dio la relación como objetivos militares, dando hasta la dirección donde se encuentran. Entre ellas hay una española, UAV Navigation, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y esto, claro, no es porque sí, es porque hay que decir que ya van 8.000 civiles asesinados por esos drones. Porque todos los días, claro, la noticia que llegan es que un dron ucraniano ha incendiado un depósito de combustible o de petróleo en una refinería. No, aparte de eso, todos los días hay drones ucranianos que atacan un mercado, una farmacia, un vehículo que va por la carretera, una guardería, un edificio de apartamentos. Y todos los días hay un muerto, 3 heridos, 3 muertos. Esto es continuo. Un autobús, por ejemplo, bombardearon hace poco. Esto es continuo. Y llevan 8.000 muertos civiles, 8.000 crímenes de guerra por esta gente, que son cómplices de esos crímenes esas empresas, incluida UAV Navigation, del señor Fornells, aquí en España. Que no se esconda, que tiene la mano manchada de sangre. ¿Vale? Bien, pues el paquete onda, ese fue el primer aviso. Y el segundo aviso ha sido este 9 de mayo. Porque simplemente hay que analizar en esa perspectiva y teniendo en cuenta el contexto de presión al Kremlin, hay que analizar el discurso de Putin. Un discurso cortito, sencillo. Pero es un discurso en el cual no hay nada de celebración, sino que es la formalización política y psicológica de una guerra prolongada. Se está pasando de una operación militar especial con objetivos limitados
a una cuestión histórica y civilizacional, donde lo que se hace es unir en el discurso la gran guerra patria a la situación actual. Yo recomiendo volver a escuchar el discurso. Se abandona todo el lenguaje de crisis temporal, ¿no? De conflicto breve, que se resolverá con negociaciones, sino que el país se ha metido en una confrontación prolongada comparable a otras épocas históricas de Rusia como la de la Guerra Patria. Saca a relucir no al ejército solo, sino al Estado. El Estado está luchando. No solo en el ejército, sino también en la industria, los ingenieros, los diseñadores, los voluntarios, los médicos, los maestros, los empresarios, la retaguardia. Esto es la retórica de la movilización. Esta es la retórica de la movilización. Es llamar a la ciudadanía a pensar de que todos tienen que ponerse ya en el esfuerzo de la guerra. Pero no de la guerra con Ucrania. Es para otra cosa. En ese discurso se designa al enemigo. Escúchenlo, se designa al enemigo. El enemigo no es Ucrania. El enemigo es la fuerza agresiva que está armando y está siendo, está armando a Ucrania, que es todo el bloque de la OTAN. Ese es el enemigo. Por eso la guerra se prolonga, por eso no hay un resultado rápido, por eso aumentan los gastos, por eso hay que poner la economía en función de la guerra, porque Rusia no lucha contra Ucrania, sino contra todo un sistema militar tecnológico unificado de Occidente. Y además, aparte de todo esto, no hay un solo detalle de plazos o negociaciones. Habla de reestructuración de la economía, se apuesta por la resistencia y se decide algo muy importante. El pueblo decide el destino del país. Es decir, ¿a quién va dirigido el discurso? Va dirigido a la sociedad rusa. La guerra va a ser larga, pero el Estado está ahí, estamos seguros del resultado, solo hay que movilizarse. Va dirigido a las élites, es decir, ya no se pueden relajar y que nadie espere volver a 2021. Y va dirigido a Occidente. Rusia no va a rendirse. Esas son las tres audiencias de ese discurso. Claro, esto, claro, bueno, ¿y qué dice ese sector duro, ¿no? del Kremlin, que presiona por una respuesta más fuerte, ¿no? a las provocaciones de la OTAN? Hay que recordar, pues esos drones que entran en profundidad en territorio ruso. ¿Por qué? Porque se utiliza el espacio aéreo de Polonia y de los Bálticos o de Finlandia para entrar en Rusia, o el espacio desde el Caspio, posiblemente el espacio aéreo desde Azerbaiyán. Esto no está confirmado, exacto, pero es que, es decir, claro, siguiendo las rutas no hay todo muchas apunta opciones. a ello, ¿no? Sí. Claro, sí, ni muchas opciones, ¿no? Entonces, simultáneamente a estas festividades, el 9 de mayo y del discurso de Putin, sale un artículo muy interesante de Sergei Karaganov, que hay de quién es, que se titula ¿Cómo ganar una guerra mundial? Y entonces, bueno, pues, voy a decir quién es Karaganov, ¿no? Karaganov es un asesor, uno de los intelectuales estratégicos más influyentes de Rusia. No, él no tiene un cargo ahora mismo, digamos, formal en la política rusa. Él no firma decretos, pero instala los marcos referenciales. Inspira, digamos, ¿no? Claro, es un estratega, no da órdenes, pero corre límites y habilita que ciertas ideas dejen de parecer impensables y se debatan en el Kremlin. Esa es la función de Karaganov. Y efectivamente, las ideas que él ha puesto que se debatan en el Kremlin son las que se expresan en su artículo. Él, vamos, es decir, su tesis es la siguiente.
para que veamos cuál es la situación y lo peligrosa que es. Exacto. Es decir, él dice que, bueno, durante años teníamos una Unión Europea, de que parecía un apéndice dócil de Estados Unidos, pero está emergiendo ahora una lectura más dura, una Europa histérica, ideologizada, enemiga de Rusia, degenerada políticamente, solo hay que ver las encuestas de todos estos tipos, y cada vez más autónoma en su agresividad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le sigue la comunidad porque tiene otros intereses, simplemente. Y por lo tanto aparece como un conglomerado de élites que han perdido toda capacidad racional. De esto hemos hablado aquí muchas veces. Sí, sí, que están locos. Sí, no, sí. claro, es decir, Caragano simplemente observa lo mismo que observamos nosotros y que observan otros, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la tesis de Caragano? Bueno, pues que hay que restaurar el miedo. ¿Cómo? Mediante una escalada progresiva. Rusia no debe preguntarse cómo evitar la guerra, sino cómo ganarla. Y para eso, dice, no queda más remedio que iniciar la escalera de la escalada. Y él expone 4 pasos para ello. Primero, golpear objetivos simbólicos o funcionales con medios convencionales. Por ejemplo, determinadas bases de la OTAN. En Polonia, en Rumanía, en el Báltico. Segundo, escalar cortando los cables submarinos y atacando los centros de comunicación de la OTAN. Tercero, realizar pruebas nucleares. ¿Para qué? Para dar aviso de que se está dispuesto. Claro. Cuarto, si no se alcanza una desescalada, porque los europeos siguen con sus provocaciones y demás, ataque nuclear limitado sobre objetivos europeos, con la idea de quebrar la voluntad occidental. Ojito con todo esto, porque aquí son muy alegres, ¿no? Es decir, Alemania quiere añadirse al plan nuclear, ¿no? Es decir, tenía por aquí un dato que es espeluznante. Alemania quiere obtener 16 toneladas de uranio enriquecido, altamente enriquecido, para fabricar 300 ojivas nucleares, 340 ojivas nucleares. ¿Para qué? ¿Para lanzarlas sobre, no sé, para quién? Luego, evidentemente, los rusos ven esta amenaza y dicen, muy bien. Porque todo eso no es para atacar a Argelia o Libia. No. Claro, todo eso es para ir contra Rusia. Entonces, evidentemente, la tesis de Karaganov es que estamos ante una militarización sistémica de orden internacional y, por lo tanto, no queda más remedio que, bueno, ven la subida de la inversión en gastos militares pasar del 2 al 5% del PIB en los países de la OTAN, Alemania poniendo su base industrial para la fabricación de armamento, el Reino Unido llevando la línea política más dura, Polonia y los Bálticos como fuerza locos. de choque, Finlandia y Suecia con las reservas tecnológicas y preparando el frente norte, Bruselas legitimando y haciendo de blindaje ideológico y financiando todo esto. Y entonces, bueno, pues Caragano lo que viene a decir es que esta Europa está enloquecida y al final no va a quedar más remedio que ir a enfrentarse. Caragano, curiosamente, salva una parte de Europa. Salva a España, a Italia, a Grecia, y quizás algún país más de Centro Europa, que él dice todavía son recuperables, pues no están tan enloquecidos. Y él dice que hay que incidir ahí, es decir, incidir a estos países de Europa, curiosamente, los PIGS. Sí, como nos llaman. Claro. Llaman. Este sur de Europa, que sea consciente del riesgo y el peligro que tiene todo esto y que se separe de esa línea, ¿no?, que lleva a la guerra. En definitiva, es una lógica preventiva, porque viene a decir que en 3, 5 o 10 años Europa tendrá más drones, más inteligencia artificial, más industria de guerra, más de propaganda, y que entonces, es decir, la decisión que hay que tomar ya no es entre la guerra y la paz, sino entre una guerra ahora
todavía contenible o una guerra todavía mucho peor dentro de unos años y mucho más costosa. Esta es la lógica de las discusiones internas ahora dentro del Kremlin. O sea, para que alguno lo tenga en cuenta. Por tanto, hay una última ventana de oportunidad que está abierta, a pesar de los 2 avisos dados, hay una última ventana de oportunidad en la cual, bueno, pues si nombran en Europa a algún enviado para negociar. Rusia ha propuesto a Gerhard Schröder, que fue canciller de Alemania. Y tiene muy buen rollo con Putin, sí. Claro, y es decir, tiene muy buen rollo y además ha tenido cargos en las energéticas rusas y demás, ¿no? Es decir, pero otros son partidarios de mandar a Kaja Kallas. Yo ya anticipo, Bueno, Kaja Kallas no va a ser recibida en el Kremlin. O sea, porque una desquiciada enferma mental no se la va a recibir en el Kremlin. bueno, pero Simplemente por Kaja no Kallas perder el tiempo. es como mandar a los bomberos y tirar Claro. gasolina. O sea, es que es una zumbada. Sí, sí, obviamente. Entonces, bueno, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que esta dinámica a la que nos están llevando es la de la trampa de la escalada. Es decir, el dilema de seguridad. Si Rusia da un paso más, estos van a entrar más en pánico, van a enloquecer más, van a aumentar todavía más la militarización, lo cual Rusia verá como una amenaza mayor que aumentará la escalada y así es un Sí, círculo pim, 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 infernal. pim. Sí, sí. Claro, es un círculo infernal que acaba, evidentemente, en el choque. En el choque. Entonces, bueno, pues ¿estamos ante una guerra inevitable? Todavía no. Lo dice Karaganov, no solamente lo digo yo, lo dice Karaganov. Pero claro, las posibilidades poco a poco se van cerrando. Claro. Poco a poco se van cerrando. La paciencia rusa se agota, Karaganov lo sistematiza, RT lo publica y la discusión ya está en la calle. Exacto. ¿Y tú qué te atreverías a decir sobre lo que vamos a ver en los próximos meses, digamos, si todo esto sigue como estamos comentando ahora, como estás comentando ahora, sobre la tan mencionada, tan llamada la paciencia estratégica rusa? ¿Crees que va a haber un cambio en ese sentido? Es A decir, ver, como esto... hay que tener en cuenta una cosa, es decir, hay que mirar también el contexto de la política interior. En octubre, creo que es en septiembre, octubre, la fecha exacta mismo no la recuerdo, me parece que es en el último de septiembre, hay elecciones a la Duma en Rusia. Basta que el Partido Comunista, que es el partido de oposición, no era Sí, sí, de Navalny Ziugánov. ni todas estas gilipolleces que nos sueltan aquí en la prensa gusanera. Es decir, basta que el Partido Comunista adopte una posición más beligerante contra la OTAN, que la tiene, Sí, sí. o sea, no tiene que inventársela, la tiene ya desde hace tiempo. Basta que adopte esa postura para que un porcentaje de votantes, hombre, no le van a ganar a Rusia Unida todavía, pero un porcentaje de votantes acabe apoyando al Partido Comunista y aumente su presencia en la Duma y posiblemente en algunas regiones. Eso también lo siente el Kremlin, el Partido Rusia Unida, claro. Por tanto, la ventana también ahí se va cerrando. Es decir, no se puede tardar mucho en tomar decisiones. Con lo cual, si vemos un tercer aviso, yo creo que podemos empezar a pensar que en cualquier momento Rusia puede empezar a dar zarpazos a países de la OTAN. Vamos a ver también cómo discurre la cosa en las próximas semanas, porque ya se va acabando la Rasputitsa, es decir, hasta hace 2 semanas nevaba en Moscú como si no hubiera, vamos, es decir, algo impresionante, ¿no? Y claro, esto significa de hielo, embarramiento, es decir, en los frentes de batalla y demás. Vamos a ver, es decir, si esto pasa y empieza de nuevo a moverse las líneas del frente, se mueven siempre, para, digamos, el ritmo. Es verdad que ya se está a pocos kilómetros de Slaviansk, a pocos kilómetros de Kramatorsk, Konstantinovka está a punto de caer, eso es la última línea. Lo siguiente ya puede dar lugar a operaciones de mayor en profundidad. Si además tenemos en cuenta la situación en la que también está Estados Unidos, que no está por la labor de embarrarse ahora mismo más de lo que ya está en el Golfo Pérsico,
y las otras ventanas que existen, como bueno, pues las elecciones de medio término norteamericanas y demás, pues es muy posible que los frentes se muevan, acojan un ritmo acelerado. En función de esa aceleración, veremos cómo reacciona la OTAN en Europa, o la Unión Europea, como ustedes quieran llamarlo. Y en función de cómo reaccione, pues a lo mejor empezamos a ver operaciones ya de otro tipo, que no ya es en Ucrania. Es decir, que el teatro de operaciones ucraniano se amplíe posiblemente a todo el este de Europa. Esta es la situación. Pues no está mal, ¿eh? Vamos a estar entretenidos. Sí, yo me Vamos a lo estar temo entretenidos. y es así, es decir, no es para estar tranquilos. Pero claro, es decir, pensar en lo que pueda pasar en Europa, si Karaganov tiene razón o se adoptan medidas más duras y demás, pensar en todo eso, teniendo en cuenta la que tenemos montada en el Golfo Pérsico, pues es que Bueno, ya ni claro. asusta, claro, es que ni asusta, ¿no? Es decir, porque esto no sabemos si ocurrirá o no ocurrirá, no sabemos si la presión sobre el Kremlin hará que Putin abandone la paciencia estratégica y diga, hasta aquí hemos llegado, y empieza a actuar. Pero eso es una posibilidad y podemos estar equivocados. Sí, sí. De lo que no vamos a estar equivocados de la que se está montando, de la que hay ahora mismo ya en el Golfo Pérsico y de la cual sus efectos vamos a ir viendo poco a poco, pero de forma implacable, de forma implacable. Y además con una reconfiguración en toda la región, una reconfiguración en toda la región, e incluso puede que algún país desaparezca. Y me estoy refiriendo a Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos. Es decir, se pueden dar toda una reconfiguración en esa zona, en esa región. Cosa que también podría ocurrir en caso de unas hostilidades abiertas entre Rusia y la OTAN, que quizás el este de Europa también se acabe reconfigurando. Porque esto es lo que tienen cuando se producen grandes movimientos geopolíticos. ¿Y qué tenemos en el Golfo Pérsico? Bueno, yo me gustaría partir porque, como no lo decimos nosotros, pues igual para algunos es más creíble. Pues, como todos somos agentes del Kremlin, Exacto. puede decir, entonces a lo mejor si no lo decimos nosotros, pues igual es más creíble, ¿no? Y hay un artículo de quién, pues hay un artículo de Robert Kagan, que ustedes, ¿quién será este tipo? Me imagino que si algún medio lo ha comentado, pues algunos de ustedes estarán enterados. Robert Kagan es el marido de Victoria Nuland, la cabecilla del golpe de Estado en el Maidán en Ucrania. Uno de los fundadores de la Brookings Institution y uno de los ideólogos de todo el grupo neoconservador en la política norteamericana, tanto hacia los demócratas como hacia los republicanos. Era uno de los que venía como ideólogos de aquello del proyecto del nuevo siglo americano, con George Bush. Este es uno de sus ideólogos. Escribe mucho en revistas dedicadas al tema de relaciones internacionales y de geopolítica y demás. Y entre otras cosas, pues ha escrito también estos días, coincidiendo con el artículo de Karaganov y con lo que estaba ocurriendo, ha escrito un artículo en The Atlantic, donde viene a decir jaque mate a Estados Unidos. Es así se titula. Kagan es una voz central en el establishment, en el Estado profundo norteamericano, en política exterior, no es un tonto, es decir, ni mucho menos. Y lo que hace es un diagnóstico de la derrota de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Él dice que esta derrota se produce en 4 ejes. Yo aquí le añadiría uno, porque el primer eje sería que no ha conseguido el objetivo de cambiar el régimen, que es por lo que se inicia la operación. Exacto. Claro, es decir, ¿no? Es decir, bueno, pero ese, digamos que yo no sé si que a lo mejor él no se lo creía mucho o qué, pero ni lo cita. Él dice que una vez iniciadas las hostilidades, pues se producen, que la derrota se diagnostica por 4 factores. Uno es que se mantiene la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz, teniendo un control de facto, y esto es un golpe muy duro a los intereses de Estados Unidos en la región, porque condiciona toda la seguridad económica occidental.
Esto es un poco la aplicación de la guerra multinodal, que en algún sitio hemos comentado. Si Sí, en un Hormuz, programa anterior. claro, Ujú. si Hormuz es un nodo crítico, bueno, pues esa criticidad sistémica se va a extender globalmente. Y Estados Unidos tiene, o sea, perdón, Irán tiene ese control ahora mismo sobre el estrecho de Hormuz. El segundo eje que dice Kagan es que aparece un cierto pragmatismo árabe en cuanto que el paraguas de seguridad norteamericano se ha acabado. Y que las naciones árabes presencian la impotencia de Estados Unidos para garantizar esa seguridad. Eso lo ha visto Arabia Saudita, que ha decidido acercarse al eje suní con Turquía, Egipto y Pakistán, buscando su propia seguridad, que no ya depender de la norteamericana. Hasta el punto de que ha prohibido a los aviones norteamericanos el uso de sus bases y de su espacio aéreo. Se rumoreaba además que Arabia Saudita había adquirido o tenía de matute alguna bombita atómica de Pakistán. Se com- No, no hace falta que la tenga. Pakistán ya se la prometió en su momento. También se la prometió a Irán, ¿no? Sí, también se lo prometió Irán, pero bueno, se decía eso de los saudíes, ¿no? Que Mm. como que estaban un poco en eso, ¿no? Claro, Arabia Saudita está buscando un paraguas nuclear porque ve que ya, como dice Robert Kagan, es decir, ya el tío el Sam paraguas de no seguridad le da, no le da, ¿no? norteamericano ya no es seguro. Ya no No, es no, seguro. claro. La prensa oficialista y corporativa está sacando que si no, luego ya Arabia Saudita sí que dejó pasar. Mentira todo. Ni Arabia Saudita ni Kuwait. Qatar, por su lado, también busca un canal de comunicación directo con Irán. Y de hecho, ayer, por primera vez, pasó un buque metanero gigantesco de Qatar por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque lo ha acordado con Irán. Eso no es lo que ocurre con Bahrein y con Emiratos Árabes. Por supuesto con Jordania, ¿no? Yo no lo considero ni Estado, ¿no? Eso es un chiringuito privado de un reyezuelo. Exacto. El tercer eje de Robert Kagan, bueno, pues bueno, el resultado de este eje de cierto pragmatismo árabe, que están llegando al convencimiento de algunas de las petromonarquías de que no queda más remedio que buscar una coexistencia pacífica y diplomática y acomodarse a un Irán que va a estar ahí, que ya no va a caer. Y les interesa más priorizar la estabilidad regional para seguir obteniendo recursos a través de sus excedentes de producción de energéticos, que meterse un embrión en una guerra en la cual puede quedar todo destrozado. O sea, simplemente pensar cómo le puede interesar a Arabia Saudita que Irán en un momento determinado le bombardee las instalaciones energéticas y las plantas desalinizadoras. Se acabó el país, Sí, sí. se acabó. El tercer eje, bien, pues una diplomacia energética bilateral directa, es decir, los países, no ya los países de las petromonarquías, sino los países del mundo que quieren, ya empiezan a negociar en los términos directamente con Irán. Por eso pasan los buques chinos, indios, de otros países, porque ya han negociado directamente con Irán, porque es quien tiene el control de facto, más allá del bloqueo de Y Trump. esto a los yanquis los pone cardíacos, Claro, claro. es decir, claro. Sí, entre otras cosas porque además no se pagan dólares, Se pagan yuanes, ¿no? en yuanes, o quizá algún otro sistema de pago, en oro, por ejemplo, se puede pagar. En Pero oro, vamos, que o sea, puenteando claro, al tema lo que no es yanqui, sí. en dólares no. Con lo cual Exacto. esto es crítico para el petrodólar. Y el Sí, sí. petrodólar es un poco el respaldo que tiene el dólar como moneda de reserva. Es matador Claro, para ellos si la esto, sí. gente va a necesitar yuanes para pagar su factura energética, Sí, sí. pues no va a Imagínate. utilizar dólares. Si no utiliza dólares, no compra dólares. Si no tiene que tener dólares en sus reservas, pues Estados Unidos tiene problemas para pagar entonces los intereses de la deuda. Claro.
Y por último, el cuarto eje que dice Robert Kagan es el agotamiento militar y logístico del ejército norteamericano. Es decir, el grave agotamiento de las reservas de armas, de municiones, que hemos comentado ya en algún programa, que limita claramente además su capacidad de respuesta a crisis en otros lugares, no ya solo en el Golfo Pérsico, sino en cualquier otro punto. Entonces, claro, con estos cuatro ejes, ¿cuál es la conclusión de Robert Kagan? Bueno, pues que estamos en un diagnóstico terminal y que el ajuste, esto implica un ajuste global a un mundo post-estadounidense, que este ajuste se está acelerando. Dice Robert Kahn que el Golfo va a ser solo la primera de muchas bajas. Pues claro, si estos cuatro factores se aplican en otros escenarios, pues estamos en las mismas, ¿eh? Y que esto no, lo que él comenta, dice, no implica una rendición, sino una especie de realismo preventivo que busca reconocer el fin del monopolio estadounidense en el Oriente Medio. Jaque mate. Entonces, bueno, pues esto es un diagnóstico de alguien de hechos, no nuestro. No de Moscú ni de Pekín, no de Teherán, ni de Manuel y mía, ni de otros compañeros en otros canales. Es un diagnóstico interno de Robert Kagan, un neoconservador, no un novato, sino un muy, muy veterano, no escrito o dicho en cualquier canal de YouTube, sino en la revista The Atlantic, por un miembro fundador de la Brookings Institution. Y por escrito, además, sí, sí. Que hay que recordar, ¿quién es la Brookings Institution? Aquella que elaboró un informe que se titulaba ¿Qué camino para Persia?, donde se exponía todo el plan que se ha ido llevando a cabo para intentar el cambio de régimen en Irán. Esa misma institución tiene como cabeza intelectual a Robert Kagan. Ese es el que le diagnostica la derrota norteamericana en el Golfo Pérsico ante Irán. Es decir, señoras, señores, no es un dominguillo el que lo ha escrito. No, vamos, por eso creo que era interesante traerlo aquí, ¿no? Para decir, bueno, pues que hoy no fuéramos nosotros los que nos estamos inventando y sacándonos del bolsillo cosas, ¿no? Sino que sea un Karaganov, o sea Putin, o sea la NABU en Kiev, o sea Robert Kagan, ¿no? Es decir, para darnos, bueno, pues un poco de perspectiva de las cosas que están pasando y que entiendan alguna de estas situaciones, ¿no? Por supuesto, en todo esto se han ido dando otros fenómenos, por ejemplo, sanciones de Estados Unidos a China. Primero fue a bancos y después a empresas satelitales, porque eran las que estaban ofreciendo imágenes satelitales de alta definición a Irán. Sí. Bueno, pues Estados Unidos las sanciona como forma de presión. Fíjate si son torpes, que lo hacen además previo a la visita de Trump a China. ¿Qué ha hecho China? Ordenar, orden gubernamental a las empresas y bancos chinos de no atender ninguna sanción, no esta cosa, ninguna sanción norteamericana. No, y de sancionar a los que atiendan a esas sanciones, que aún es más duro todavía, aún es más duro. Es decir, bien, pues mañana aterrizará Donald Trump en Pekín y lo que se va a encontrar es este espectáculo. Es decir, he dado orden de que no vamos a aplicar sus sanciones. No sé si se lo dirá el portero del palacio donde se resida Donald Trump o se lo dirá el propio Xi Jinping, pero alguien se lo va a decir. Claro. Alguien se lo va a decir. Aunque Trump, me imagino que a estas alturas ya lo sabrá, ¿no? Es decir, ya le dirá a su amigo Xi Jinping, porque entenderán que todos los fuertes son amigos de Trump. Ustedes obsérvenlo en su lenguaje. Kim Jong-un, un hermano del alma. Sí. Putin, por cierto, que me sorprendió, se puede entender, ¿no? Pero me llamó la atención gratamente
que en el desfile del 9 de mayo, con esa, bueno, con esa belleza que tiene pues el desfile de cada año en la Plaza Roja y con todo, bueno, con el buen gusto que caracteriza pues a ese tipo de celebración, en el mismo, en el escalón de ejército ruso, había un regimiento norcoreano Norcoreano. con ellos, es decir, no con los invitados, que como otros años hemos visto Sí, 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 delegaciones sí. extranjeras que iban separadas. No, no, con ellos desfilando, o sea, de la mano, es decir, se Mm. nota que hay digamos, una colaboración muy, muy estrecha No, hombre, ahora es que mismo. claro, es que la alianza con Corea del Norte es una alianza estratégica y militar, de defensa mutua. O sea, con el Corea Claro, del Norte hay un artículo 5 de la OTAN, como el así artículo de 5. claro, ¿no? Sí, Así de sí. claro, sí, sí, sí. Bueno, pues el horizonte ahora mismo del conflicto, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que según Trump y otros de la administración norteamericana, bueno, la economía iraní se dirige al colapso, no tienen marina, no tienen aviación, no tienen nada, esto es un desastre, Teherán debería de ceder, pero la situación sigue siendo la que era. Teherán mandó la respuesta a la propuesta norteamericana de negociación, Trump dijo que aquello era una basura, esas formas tan diplomáticas que él tiene, ¿no? Y bueno, pues todo está como estaba. Irán controla el estrecho de Hormuz, ha habido los rifirrafes con buques norteamericanos y demás, bueno, lo habitual que puede haber en esta situación como la que estamos, en la cual, bueno, pues esto yo creo que en principio parece, y esto sí que es especulativo, me puedo equivocar perfectamente, que a lo mejor han decidido que como la ventana se cierra, pues nos metemos en el verano, el Campeonato Mundial de Fútbol en Estados Unidos, lo que pueda salir de Epstein, en las elecciones de medio término, las elecciones de Israel en octubre, pues a lo mejor dejar esto una guerra de baja intensidad, con un bloqueo que no funciona, pero bueno, ahí lo dice que está bloqueado, ¿no? Con intercambios ocasionales de algún rifirrafe en el Golfo con algún buque norteamericano y las lanchas iraníes, ver si a lo mejor, bueno, pues esto tiene algún efecto en la economía iraní, que ya lo digo yo que va a ser muy difícil porque todos los corredores terrestres están abiertos y Irán está sacando y está entrando todo lo que es necesario. Y por otro lado, por las aguas territoriales pakistaníes salen los buques iraníes. Con lo cual no va a tener mucho efecto, pero bueno, se mantiene, digamos, latente el conflicto en baja intensidad, yo creo que esperando a que pasen las elecciones de medio término. Pero claro, siempre y cuando Donald Trump consiga un resultado que le permita seguir así. Pero esto es muy especulativo, porque Trump es como es. Igual vuelve de Pekín cabreado y decide que hay que lanzar ataques. Y bueno, pues estamos en esa pausa y veremos cómo discurre esto en los próximos días, teniendo en cuenta que el petróleo sigue su marcha. Y querido Juan Antonio, los sionistas que están como muy callados, ¿no? Están como muy agazapados, Es se que habla esto poco. esto que ocurre, claro, no favorece en nada. Primero, ya sabemos los juicios de Netanyahu, sigue habiendo protestas en Israel contra Netanyahu. La situación en el sur del Líbano es desastrosa para el ejército israelí. Es decir, el nivel de bajas diarios de 1, 2 muertos, 8, 15, a 10, 15 heridos, esto vayan sumando a esto todos los días. Sumar a eso gran cantidad de reservistas que no vuelven a presentarse, que salen de permiso, ¿verdad? Y no se presentan, no, ya no retornan. Sumar a eso una cantidad ingente de soldados israelíes que están de baja psiquiátrica. Es decir, bueno, hay un dato, un tercio de todo el arma acorazada, de toda el arma blindada israelí ha ardido en el sur del Líbano. Un Sí, tercio. bueno, los Merkabah se los han merendado bastante Un bien, tercio. ¿no? Entonces, claro, es decir, ahí está claro que tienen un problema. Otro problema es que, claro, no pueden molestar a Trump cuando tienen que ir o está negociando, tienen que ir a A Beijing. O sea, China, sí. sí, claro, es decir, tienen que hacerse con cierto cuidado. Entonces, yo creo que están esperando a ver.
una vez que Trump vuelva de China, qué pasos da. Y desde luego, si el paso es intentar esto, mantenerlo en baja intensidad porque la Internet, igual Israel rompe la baraja y lanza un ataque para provocar efectivamente esa escalada que en este momento Trump, que no es que no quiera, es que no le conviene. Claro. Es que no le conviene. Imagino que algún asesor con todo de frente, que no será ninguno de los que conocemos, no será ni Peter Hesse, ni será Scott Bessent, ninguno de estos, algún asesor al que se esté ganando el sueldo porque sea un hombre competente, le habrá dicho, presidente, vamos, paremos, porque es que, o sea, es que vamos de mal en Esto peor. no. Claro, solo falta ver las encuestas para ver que más va de mal en peor. Claro, Y que el claro. precio del petróleo y de la gasolina sube. Y que no hay forma de regular esto. Y que cada Sí, vez sí. que suelta un tuit hay unos elementos por allí, no sabemos si con conocimiento o no de Donald Trump, muy posiblemente sí, de los amigachos que especulan para llevarse millones y millones y millones de dólares. Sí, sí. Entonces, claro, eso es una bomba de relojería. Y ya hemos visto que Trump ha tenido que dar marcha atrás en algunas cosas. ¿Quién se acuerda ya del ICE? De la policía aquella que pegaba tiros y secuestraba a inmigrantes por las calles Y de... mataba señoras en coches, sí, Claro, sí. ¿quién se acuerda de eso? No, la ha retirado. La ha retirado por la presión de la propia opinión en las encuestas. Y Sí, lo sí. mismo va a ocurrir con otras cosas, porque es que si no, no gana. Y depende cómo sea la derrota, acaba en un impeachment. Y puede que acabe su mandato, es que, vamos, en enero, es que podría acabar en enero, porque creo que el Congreso no se reúne ya, aunque las elecciones sean en mediados de noviembre, ya no se reúne hasta enero. A ver, una pausa. Es decir, que sería la pausa que tendría si quiere reiniciar la guerra. Es decir, entre las elecciones y esa fecha de enero, creo que no sé si es el 30 de enero. Eso sería la pausa que tuviera para reiniciar la guerra de nuevo sin permiso del Congreso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nos quedan. Lo que pasa es que para entonces, si no se ha abierto el estrecho de Hormuz, si no se ha intentado solucionar un poco esto, es decir, se irán cumpliendo sus plazos. Ya lo anunciaba el otro día un artículo también en Reuters y en otros medios financieros, ya se anunciaba de que si esto sigue así, en septiembre estaríamos ya en una crisis sistémica. El Porque, batacazo económico es claro, monumental, ¿no? pero además no por los precios ya, sino por la escasez. Sí, sí. Porque ya se notaría la escasez del petróleo, la escasez del diésel, de las gasolinas, de los fertilizantes, de la urea, del helio, del aluminio, es decir, ya sería la escasez. Y de ahí, a final de año, empezaríamos a ver racionamiento, primero de combustible, y luego al final acabemos con racionamiento de cualquier cosa, de alimentos, incluso en algunos países. Sí, Porque sí. todavía la Europa rica igual hasta se puede permitir pagar grano a mayor precio. Aunque con esto de la militarización no sabemos si habrá dinero para comida. Pero igual se lo puede permitir, pero hay países en América o en África, además, que la van a pasar muy mal. Bueno, en Filipinas, que es el país más pobre perjudicado por toda esta cuestión, hay Mm. racionamiento de combustible y han tenido Ya, claro. conatos de racionamiento. Los japoneses han optado por la vía rápida y han intentado hablar con Rusia porque, claro, es que, a ver, No, es que no queda Japón otra. no, Claro, no claro, queda otra. que No no queda queda otra. otra. De hecho, esto de que la Unión Europea dice pues que hablar con los rusos, pero no sabemos de qué. Bueno, a ver, si Takala no sabe de qué porque no entiende nada, ¿no? Pero, es decir, cuando algunos de estos países europeos hablan, dice hay que volver a hablar con Rusia, posiblemente es porque de alguna forma pues, puede que sea la única solución para Sí, sí. evitar una crisis sistémica en Europa del tipo de racionamiento de combustible, de gas, incluso de grano, de alimentos, Sí, sí, de ciertos productos. claro, Bueno, y de subida de precios descomunales. los Ah, japoneses lo han hecho todo y que la primer ministro actual es una lacaya, pero bueno, lo más mm, lacayo que te puedes echar a la cara de los yanquis. O sea, cuando fue a ver a Trump, solo le faltó sí, pero arrastrarse. claro, Pero bueno, pero la élite empresarial japonesa es muy fuerte. bueno, claro, y Claro, además que la pueden quitar en 5 minutos. O sea, en claro. Japón Es que dura. basta que Sony diga: "Oye,
que no, o sea, aquí entra el combustible, venga de donde venga. O cerramos. ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Cerramos Sony? Recordar a nuestros Claro. espectadores que en virtud de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Japón elige a la Cámara, pero no elige directamente a la primer ministro. Es decir, depende completamente de los intereses de todos esos diputados. O sea que es Claro, una claro. señora que puede durar 5 minutos, como se le pongan en contra, ¿no? Entonces Claro, vale la pena. hombre, el empresariado japonés tiene peso. Hombre, además es Peso. que Industria automovilística, industria electrónica, industria, vamos, o sea, sí, de máquinas herramientas, máquinas de precisión, es decir, ay, tiene mucho que peso. no pueden parar, no pueden No, parar. van a Es que decir, bueno, voy a hacer a la Sony, o sea, es que son cosas de verdad que no, o la Nissan, ¿no? Es decir, no puede ser, o sea, no puede ser, exactamente. O Toyota o todas estas, sí, claro. sí. Está Con lo claro. cual, bueno, pues esta es la situación. Estamos en esa fase y vamos a ver. Querido Juan Antonio, como siempre te digo, muchísimas gracias por tu capacidad de síntesis, por tus explicaciones tan pedagógicas que nos ayudan a entender todo este mundo tan caótico y tan demencial en el que estamos metidos, pero que bueno, de alguna forma hemos de bregar y poder entender las cosas pues como realmente pasan para que no nos den gato por liebre. Y todo eso siempre gracias a tus explicaciones. O sea que muchísimas gracias, como siempre. Nada, como siempre, un placer intentar conversar y llevar un poco de claridad, teniendo en cuenta que nosotros tampoco la tenemos toda, ¿eh? La claridad. Hombre, Es no. decir, que es que es imposible, y más con la celeridad con la que pasan las cosas, ¿no? Es decir, pero bueno, es decir, hacemos Aunque lo que tengamos podemos. el teléfono del Kremlin, según Claro, algunos, claro, pero, claro. pero bueno, Claro, claro. en fin. Querido Juan Antonio, nos vemos la semana que viene y seguiremos viendo cómo evoluciona el enfermo, ¿eh? Seguiremos viendo Venga, cómo perfecto. evoluciona. Muy bien. Saludos a Y a, todos. y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que por favor revisen sus suscripciones, suscríbanse si no lo han hecho, denle al me gusta que ayuda mucho a que esto no sea más, ¿cómo le llaman? Sombreado por YouTube. Pueden ayudar al canal, como ya lo saben, mediante Bizum en este número de teléfono, en PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España. Entren al Telegram, donde hay noticias y cada programa nuevo se anuncia, etcétera, en @el mundo por Montera, y pueden seguirnos en X en @mgmonte. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con el mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.